poco, bueno, un poco no, porque realmente yo le decía al hermano Jorge ayer, para hablar de Jesús, porque hoy vamos a hablar de Jesús, el tiempo no nos va a alcanzar, porque Juan dice, al final del libro de Juan, dice que no alcanzarían los libros de la tierra para hablar de todo lo que Cristo hizo. Así que tuve que sacar casi que un condensado de lo que realmente necesitamos entender, de lo que realmente necesitamos aprender para nosotros poder llegar pues a lo que queremos estudiar. Como cita preliminar, que creo que ya todos la tienen porque el hermano Jorge manda la presentación, Juan 1:1. El principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice la palabra de Dios, el verbo se hizo carne y de eso vamos a hablar hoy, del Hijo de Dios, de su nacimiento. Ahí tienen como un fotico el nacimiento de Cristo, ¿no? ¿Qué veníamos hablando? La ley puso el amor en palabras. O sea, hablamos en el Antiguo Testamento, hablamos un poco acerca de lo que Dios hizo con Adán, con Eva, con el pueblo de Israel. Y la ley puso el amor en palabras para que pudiéramos entender su significado. O sea, ¿qué hizo la ley? Puso todo el amor de Dios en palabras para que nosotros podamos entender el significado, y eso fue lo que hemos estado estudiando, ¿no? También podemos, vamos a ver aquí. Jesús dijo que había venido para cumplir la ley. Lo hizo viviendo los principios morales contenidos en el Antiguo Testamento. Jesús nos mostró cómo es el amor a Dios y al prójimo en la conducta humana. Eso hizo Jesús. O sea, si nosotros queremos aprender lo que es el amor de Dios, o sea, porque recuerden lo que les dije en la clase pasada, Dios es amor, es todo amor. Nosotros no somos amor. Nosotros aprendemos el amor y expresamos el amor que Dios nos ha enseñado. Recuerden que estudiamos Juan, no podemos dar amor si no hubiésemos conocido a Dios, si Dios no nos hubiese amado a nosotros primero. Entonces, siendo el ejemplo perfecto para todos, los que se comprometen a obedecer los dos grandes mandamientos, Jesucristo, no, los dos grandes mandamientos, que es amas al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Un hermano decía la semana pasada que no podemos amar a otros si primero no nos amamos nosotros. Tenemos que aprender a amarnos, tener un sentido de amor propio, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Déjame bajarle volumen a esto porque creo que los hermanos me están mandando mensajes y total, suena y suena. Entonces, ¿Jesús qué hizo? ¿A qué vino Jesús? Jesús vino con el propósito de demostrarnos ese amor. El amor al prójimo y cómo debería ser esa conducta en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo sabemos? La pregunta que habíamos empezado desde un principio y hoy no la voy a poner al final, sino al principio. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios y que Él permanece en nosotros? Era la pregunta que hemos estado realizando una y otra vez. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa permanecer en Dios? ¿Qué significa que Él permanece en nosotros? Y venimos entonces a entender una vida vívida no impacta más que una palabra dicha. Fíjense que una de las cosas que Jesucristo vino a hacer a esta tierra fue mostrarnos su amor, mostrarnos la manera en que nosotros deberíamos amar. Es más fácil para nosotros aprender cuando alguien nos enseña ese amor. Por eso la palabra aquí, ese pensamiento que le estoy colocando allí en toda la pantalla, que una vida vívida nos impacta más que una palabra dicha. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Cuando de saber y hacer el bien se trata, no hay sustituto para el ejemplo vivo, sino Jesús, ese ejemplo que nos dio a toda la humanidad. Un ejemplo vívido que nosotros podemos observar. Jesús no solo enseñó la ley moral de Dios, sino que la vivió en total perfección. Vivió una vida digna de observar. Si nosotros queremos vivir una vida digna, la semana pasada una hermana me decía,
Hermano, ¿cómo hacemos hoy en día con la situación del coronavirus y toda esta situación que se nos está presentando en nuestra sociedad hoy en día? ¿Cómo hacemos nosotros hoy en día? Una pregunta que yo les hago para relacionarnos, para entender la relación que Dios quiere que tengamos unos con otros. Jesús no solo enseñó esa ley moral de Dios, sino que vivió en total perfección para que nosotros pudiéramos aprender ese amor. Y por eso dice allí, le puse unas letricas de otro color y entre comillas, vivió una vida digna de observar. Si nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, una vida, como lo decía la pregunta al principio, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros que permanecemos en Dios? Tenemos que aprender a observar a Cristo y vivir como Cristo vivió. Es más, Primera de Juan dice que si nosotros queremos permanecer en él, tenemos que vivir y debemos andar como él anduvo. No podemos nosotros andar y vivir como él anduvo si nosotros no observamos la vida de Cristo. Es muy difícil nosotros poderlo saber por nuestra propia cuenta, ¿no? Tenemos una bulla, pero no sé dónde. Ok. Mis hermanos, mi hermanito Rafael Ocanto, ¿pudiera poner tu micrófono en silencio? Es que he enviado mensajes, pero no los están viendo. Y lo desactivo y no desactivo, no sé por qué. Sí. Ok, continuamos. Ok. Dice, el mensaje más elocuente predicado por medio de la vida de Jesús es el amor de Dios por su creación humana. Ese es el mensaje más elocuente predicado por ¿quién? Por Jesús. Que ha hablado del amor de Dios. Lo hemos estado hablando una y otra vez en todas estas clases que hemos estado estudiando durante estos días. Fíjense que Primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. ¿Cómo nosotros podemos vivir o entender? ¿Cómo nosotros podemos aprender a caminar y hacer lo que le agrada a Dios y permanecer en Dios? Debemos nosotros ver el amor que Dios ha derramado en nuestras vidas. ¿Cómo fue ese amor derramado de Jesús en nuestras vidas? A través de su único Hijo unigénito. Juan capítulo 3, que creo que todos no lo sabemos de memoria, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Y aquí les puse una fotico. Cristo fue el regalo de Dios envuelto en carne humana. Eso fue lo que Dios hizo. Dios nos dio un regalo precioso, un regalo maravilloso, envuelto en carne. Y la palabra de Dios dice que él vino en forma en forma de carne. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una nueva oportunidad, para inclusive hacer propiciación por nuestros pecados. Pero no solo para eso vino Jesús. Vino para demostrarnos cuánto Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, ¿no? Fíjense muy bien. Fue el verbo definitivo sobre el amor de Dios en nuestro mundo. Por eso dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era Jesús? Ese verbo definitivo sobre el amor de Dios en nuestro mundo. Y el verbo se hizo hombre, dice allí Juan 1:14, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, Dios nos ha demostrado ese amor, Dios nos ha acercado a él y Dios nos ha colocado el mejor ejemplo a seguir para demostrar el amor de Dios. La ley de Moisés, que era lo que estudiamos en las clases pasadas, nos colocó una expresión del amor de Dios, pero fíjese, como lo dije hace un ratico, en palabras.
Todo lo podemos leer, todo podemos ver el escrito, la ley. La ley fue escrita con el propósito de darnos a nosotros vida. Aunque Pablo dice en Romanos, bueno, ¿qué pasó con la ley? La ley tomó forma y me tomó y me mató, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino a mí el entender lo que era el pecado. Pero la ley vino con un propósito, la ley vino para demostrarnos el amor de Dios. Fíjense que muchas veces muchas personas vemos la ley de Dios como un sinnúmero de argumentos, como un sinnúmero de leyes, como un sinnúmero de reglas o estatutos que tenemos que cumplir por obligación. La mayoría de gente ve la ley así. Pero lo que nosotros debemos entender es que Dios dio su ley con el propósito de protegernos, con el propósito de darnos a entenderla, dice la palabra de Dios en Romanos, de darnos a entender lo que nos hacía daño, lo que es el pecado, lo que puede causar el pecado en nuestras vidas. La encarnación de Cristo es la expresión del amor de Dios en la vida humana. La encarnación de Cristo es la expresión del amor de Dios en la vida humana. Dios ha demostrado su amor, ya lo dije hace un ratico, y dio su amor para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entender cuánto Dios nos ha amado. La vida de Cristo no consistió solo en la ausencia de lo malo. Fíjense que uno siempre ve la vida de Cristo y uno ve la vida de Cristo como que, bueno, Cristo no pecó, Cristo fue un hombre santo, Cristo fue un hombre que caminó, que anduvo en medio de su pueblo, ¿verdad? Y un hombre que se mantuvo conforme a la bendición y a la voluntad de Dios, ¿no? Pero vemos nosotros entonces que solamente observamos lo malo, ¿no? O sea, lo que no tenía Jesús, lo malo, el pecado. Pero fíjese que él no solamente vino a eso, sino vino en la presencia de todo lo correcto y bueno. Hay una frase que a mí me impactó muchísimo cuando la entendí por fin, ¿no? Él dice, y yo vine a qué? A darles a conocer la verdad. Y a darles la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Satanás entra en el huerto del Edén, Satanás enseñó todo lo malo y permitió que entrara el hombre a este mundo todo lo malo. Y el diablo nos enseñó a nosotros, a la humanidad, una realidad que no era verdad. La semana pasada hablábamos de que el amor ha sido distorsionado. ¿Se recuerdan lo que yo les dije ya casi al final? ¿Qué pasó con todo lo que Dios nos ha mostrado? El diablo ha tratado siempre de torcerlo. Lo que para nosotros muchas veces, según lo que dice Dios, lo que dice Jesús, lo que Jesús nos ha enseñado es bueno. El diablo dice, no, esto es lo bueno. Todo lo contrario, dice el diablo, ¿no? Y muchas veces nosotros caemos y pensamos que estamos haciendo las cosas bien cuando no es así. No sé, me estoy explicando, ¿no? Pero cuando Cristo viene a la tierra, Cristo viene con el propósito de enseñarnos cómo se hacen las cosas correctamente y bueno. Porque muchas veces eso es lo que ocurre. No entendemos cómo se hacen las cosas, si están correctos y si lo estamos haciendo bien. ¿Se recuerdan que en el Sermón del Monte Jesucristo una y otra vez le dijo a los fariseos, ¿oísteis que fue dicho? Ese oíste que fue dicho viene porque muchos de los fariseos y de los escribas, ellos estaban haciendo las cosas pensando que era correcto la forma en que lo estaban haciendo. Y Jesucristo le dice, no, así no funciona. Creo que lo dije en una clase también pasada. No funciona así. Porque yo le he dicho a ustedes, no matarán, pero ustedes piensan que matar solamente es el acto físico de ir y darle un puñalar a alguien, ¿no? Pero yo les digo que cualquiera que con su boca también insulta a un hermano, dijo Jesús, también es culpable de juicio y también es culpable de matar a su hermano. ¿Cuántas personas no han perdido la vida porque otro hermano le dice una palabra fea y fuerte que lo ofende y el hermano se va triste a su casa desmoralizado
y atienta o busca así atentar contra su propia vida. En vez de tú haberle dado una palabra de aliento y de ánimo, le destruiste moralmente. Entonces Jesucristo dice, mira, no solamente es el acto físico, es el acto también interno del corazón. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesucristo? Vino con ese propósito, vino con el propósito de enseñarnos todo lo correcto y lo bueno. Si nosotros queremos saber si algo está bien, lo que estamos haciendo está bien, ¿a dónde debemos mirar? Debemos mirar a Jesús. Debemos ver lo que Jesucristo hizo. Fíjense bien, mire esta lámina que tengo aquí. Dice, Jesús amaba a Dios y al Padre. Nos enseñó eso Jesús. Vamos a ver el ejemplo, ¿no? Amó a sus discípulos. Ahí están las citas, no las voy a leer porque son muchas. Demostró su compasión hacia las multitudes. Sanó a los enfermos. Dio vista a los ciegos. Resucitó a los muertos y se dio incansablemente para ayudar a otros. ¿Qué vemos nosotros en Jesús? ¿Un Dios o un Jesús humano abstracto? ¿Un Dios o un Jesús que se escondió para que nadie lo viera? O como hoy en día los famosos dioses que el ser humano tiene, que los meten en una cajita de cristal y la gente no los puede ni ver ni tocar, ¿no? Porque son ídolos mudos. Pero Jesucristo no fue así. Muchas veces uno dice, bueno, uno ve los mandatarios hoy en día. El mandatario es para que esté con el pueblo, ¿no? Y uno ve los mandatarios hoy en día y uno para acercarse a un mandatario, estamos hablando de un presidente, un gobernador o un alcalde, no, si no lo matan primero antes de hacer el intento de acercarse es de broma. ¿Por qué? Porque están protegidos por la escolta, por la guardia, por quién sabe cuántas personas. Pero nosotros no vemos a Jesús así. ¿Cómo vemos nosotros a Jesús? Sí, rodeado de sus discípulos. Y en muchas oportunidades los discípulos querían quitarle a la gente de encima. ¿Y qué decía Jesucristo? Dejarlos quietos. ¿Se recuerdan cuando los niños fueron a Jesucristo? Saltando y brincando y alabando. Y ellos reprendieron a los niños. ¿Y qué les dijo Jesús? Deja que los niños vengan a mí. Muchas veces nosotros, y se lo dijo Jesucristo a los fariseos también, ustedes le ponen más carga a las personas de las que puedan tener para acercarse a mí. Entonces nosotros vemos el ejemplo de Jesús. Su vida, una continua demostración de que de amor perfecto. ¿Queremos nosotros aprender del amor de Dios? Mire, ahí está. ¿Cómo nosotros demostramos que permanecemos en Dios y Dios permanece en nosotros? Viendo a Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Amaba al Padre. ¿Qué hacía Jesús? Amó a sus discípulos. ¿Qué hacía Jesús? Demostró compasión hacia las multitudes. ¿Qué hacía Jesús? Sanó a los enfermos. ¿Qué hacía Jesús? Dio vista a los ciegos. ¿Qué hacía Jesús? Resucitó a los muertos. ¿Qué hizo Jesús? Se dio incansablemente para ayudar a otros. Porque yo sé que a lo mejor usted dice, bueno, pero yo no sano enfermos, yo no doy vista a los ciegos, yo no tengo la capacidad de resucitar muertos. Ok, está bien. Ahí hay tres cualidades que nosotros no podemos tener, pero tenemos algo que es muy poderoso. ¿Qué tenemos? La oración. A mí me da risa porque algunas veces hay personas que se le acercan a uno. Tristeza y tristeza a la vez y pena y no sé, y compasión. Porque hay personas que se nos acercan algunas veces y han dado con hermano y hermano, no hermano, yo no tengo. Y se ponen bravos cuando la gente le pide. Y sinceramente alguna vez uno no tiene, a mí me ha pasado, yo a veces no tengo, sino para el pasajito. En estos días estaba predicando el evangelio por allá en un parque. Se me acercó un joven a pedirme dinero y yo cargaba solo los 25 centavos para el pasaje. Y yo le dije, varón, mire, yo no tengo, le dije como Pedro, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, venga acá, varón, vamos a orar por usted. O sea, no tenemos dinero, pero podemos orar por esa persona. Podemos darle unas palabras de aliento. El muchacho me dice, yo estoy pasando por una situación terrible. Tenía tiempo que no me drogaba. Mi pareja me jugó una y entonces yo me sentí mal. ¿Y qué fue lo primero que hice? Volverme a drogar después de años que tenía sin drogarme. Aquí ando, mire, vendiendo caramelito y pidiendo dinero porque no tengo para comer. Y para drogarse, me imagino también.
¿Qué le dije yo? Estaba en el parque aquí, se llama el Parque La Carolina. Le dije, venga acá, varón, vamos a orar. Le hablé, le leí la palabra y oré por él. La gloria y la honra es de Dios. No, eso no era lo que hacía Jesús. Eso no es lo que yo estoy aprendiendo del maestro. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Tengo palabras de afirmación, tengo palabras positivas para ti, tengo una buena noticia para ti. Cristo murió por ti, Cristo te ama, vamos a orar por ti. Es un mensaje que Dios nos ha dejado, ¿no? ¿Le preocupa que el ejemplo de Jesús fue perfecto y el de nosotros imperfecto? Una pregunta ahí para que lo contestemos si quiere al final. Aunque yo le tengo aquí 2 citas bíblicas muy buenas para eso. Nos damos algunas veces por vencido diciendo, ¿para qué me esfuerzo? Nunca podré imitar el ejemplo de Cristo. No se desanime. Tenemos nosotros en la palabra de Dios 2 citas y muchas otras, pero le voy a nombrar 2 que nos van a ayudar a levantar el ánimo. Dice, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y Hebreos 4, 14 al 15 que dice, por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrándonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Qué vemos nosotros en Jesús? Ahí está la lámina anterior. ¿Nos preocupa que Jesús sea perfecto y nosotros no podamos alcanzar esa perfección? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que Dios se compadece de nuestras debilidades. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? O sea, haz hasta donde tus posibilidades te alcancen. Que yo entiendo tu situación, yo entiendo quién eres, yo entiendo tu corazón, yo veo tu corazón y yo sé que tú vas a seguir mis pasos. Es lo que Dios quiere, ¿no? Para cada uno de nosotros. Ahora, mire, una mirada detenida a estas áreas que nos serán de aliento para que nuestro amor crezca. Y aquí vamos a verlo, hay varias áreas, ¿no? Primero, Jesús, vamos a ver a Jesús, Jesús encarnado, ¿no? Ese regalo que Dios nos dio. Jesús amó sin hacer distinciones. ¿Cómo debe ser nuestro amor, hermanos? ¿Cómo debemos demostrar nosotros ese amor que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha demostrado, hermanos? Fíjense, Jesús amó sin distinciones. ¿Se recuerda la mujer samaritana? Juan capítulo 4. La mujer samaritana, por ser samaritana, pues nadie se le acercaba. Jesús se acercó a ella. Sin distinción. A Jesús no le importaba si era samaritana, o era judío, o era griego, o era quién sabe quién era. Hoy en día tenemos este problema con la situación de los géneros. Y muchos hermanos, cuando ven una persona con esta situación, lo alejan. O sea, yo no estoy diciendo que aceptemos lo que ellos están haciendo. Pero tenemos que entender que estas personas han sido violentadas en algún punto de su vida y que estas personas andan buscando del amor de Dios. Esta semana me metió un muchacho en una de las charlas por Zoom y me dijo, ¿qué opina? Me dijo padre, ¿no? Porque aquí hay mucho católico, ¿no? Padre, dígame, ¿qué opina usted de la homosexualidad? Yo le dije, nada, yo opino que Dios no hace excepción de personas. Eso opino yo. Ahora, usted dirá, bueno, pero hermano, ¿usted está de acuerdo en la homosexualidad? No, yo estoy de acuerdo en la homosexualidad, pero es que Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios acepta a todos por igual. Ahora, que Él tenga que cambiar su manera de vivir, abstenerse de ciertas situaciones en su vida, eso es otra cosa. Pero yo tengo que entender y yo tengo que acercarme a Él de alguna manera. Pero si yo hago lo mismo que todo el mundo ha hecho, que es rechazar, ponerle un alto, stop, párate ahí. O sea, y él viene de un hogar maltratado, porque la mayoría vienen de hogares maltratados, hogares disfuncionales,
fueron violados cuando jóvenes, o niños. ¿Qué tiene que encontrar él en la iglesia? El verdadero amor. Él tiene que encontrar en la iglesia el verdadero amor, no el amor del mundo, ese amor interesado, ese amor dañino, ese amor que el mundo muestra, entre comillas, que no es amor, que simplemente es avaricia, es lascivia, es codicia, ese amor que se disfraza de amor, ¿no? ¿Qué tiene que encontrar en la iglesia? Amor, el amor, pero el amor de Dios, el amor verdadero. Jesús amó y nos enseñó eso. Con la mujer samaritana que hizo. Los judíos evitaban su contacto, pero Jesús, ¿qué hizo? Se acercó a ella. Con un toque de su mano, ¿qué hizo Jesús? Sanó a los leprosos, a mendigos y a ciegos, endemoniados, enloquecidos. Él nunca rechazó a nadie. Drogadictos, los que piden en la calle, algún indigente. O sea, nadie, Jesucristo, todo aquel que venía a él, ¿qué hacía? Vengan a mí, yo los acepto. Se sentía cómodo tanto con los ricos como con los pobres. Santiago tiene un buen decálogo acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en la iglesia también queremos hacer distinción de personas. Aceptamos a los ricos, los sentamos en el banquito, los ponemos bien chéveres a ellos y los atendemos, mire, con alfombra roja. Y a la gente humilde, mire, allá, en las últimas bancas. Y eso no está bien, porque Jesucristo no nos enseñó eso. Jesucristo nos dijo, mire, a todos por igual. A todos por igual. Nos enseñó Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos que aprender del ejemplo de Cristo. Se sentía cómodo entonces tanto con ricos como con los pobres. Fíjese, ministró a prostitutas, cobradores deshonestos de impuestos, soldados romanos, almidonados dignatarios, religiosos judíos y extranjeros. Ya no hizo distinción entre ni uno ni el otro. Una vez un hermano allá en Venezuela me dijo, hermano, ¿y qué hace usted si se consigue a Nicolás Maduro ahí? ¿Qué hace usted, hermano? Yo le digo, ¿qué voy a hacer yo? Usted sabe lo que yo voy a hacer. Voy a agarrar la Biblia y le voy a predicar el evangelio. Eso voy a hacer yo. Eso voy a hacer yo. Porque es que ese es mi trabajo. Yo voy a ganar su amistad, como Cristo hizo con muchas personas, y le voy a predicar a través de mi ejemplo cómo se debe gobernar un país. Así. Mire, cómo aquí está la palabra de Dios. Venga, conozca. Jesucristo le va a enseñar cómo se trata a las personas. Usted no tiene que vivir escoltado, usted tiene que vivir dentro del pueblo porque usted es del pueblo. Era lo que les estaba tratando de decir un ratico. Los gobernantes de hoy en día no son un modelo a seguir. Porque los gobernantes son del pueblo. Pero ¿cómo? No, ellos se meten en sus casonas y mandan desde sus casonas. ¿Quién manda así? Jesucristo gobernó ¿dónde? Gobernó, porque Jesucristo gobernó y nos enseñó liderazgo. ¿Desde dónde? Desde el pueblo, ¿no? Cuando hablo de ministrar prostituta, no estoy diciendo con esto, quiero aclararlo. Pues estaba hablando con mi esposa cuando estaba preparando la charla. Y mi esposita me dice, sí, pero no vayan a pensar, hermano, que después que voy a ir a predicar un prostíbulo. ¿Sí? No es la idea, ¿no? O sea, Jesucristo nunca fue y se metió en un prostíbulo. Venían las prostitutas a él para que les predicara. Venían las personas con diferentes situaciones en su vida a él. No estoy diciendo que usted se vaya a meter en un bar, no estoy diciendo que usted se vaya a meter en un prostíbulo. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que los que vienen, los que se acercan, los que nos consigamos en el camino, tenemos que predicarles la palabra de Dios. El ejemplo de Jesús nos anima a mirar más allá de las diferencias físicas, culturales y socioeconómicas, hermano. ¿O no? A fin de ver a cada individuo como alguien merecedor de nuestro amor. Fíjense lo que dice ahí, importante, grábenlo eso, cópienlo, péguenlo, tómenle una foto, mire, a fin de ver a cada individuo como alguien merecedor de nuestro amor. Muchas veces nosotros, tiene que ganarse mi amor, ¿sí o no? ¿Qué hace el marido y la esposa? Tiene que ganarse mi amor, dice la esposa. Tiene que ganarse mi amor, dice el esposo.
O como dice, yo me casé, dijo una vez alguien, para ser feliz. Yo le dije, entonces, hermana, usted era una infeliz. Porque yo sepa, cuando uno se casa, no se casa para ser feliz, uno se casa ya siendo feliz. Yo era feliz, soy feliz. Entonces me casé para continuar mi felicidad, para ser feliz también a las personas que están a mi alrededor y para mantener la felicidad mía y de mi esposa. Pero entonces cada individuo tiene que verse como alguien merecedor de nuestro amor. No solamente que yo le dé mi amor, que yo reciba amor, sino yo también dar amor. Y se lo digo, mire, con bastante experiencia en eso. La mayoría de las personas siempre velan ¿por qué? Por sus propias necesidades. Y siempre apelan a nuestro corazoncito, ¿no? Y a la compasión y al amor, ¿no? Entonces yo digo, ajá, pero ya va, ok, yo te doy amor porque esa es la naturaleza que yo estoy buscando de Dios en mí. Pero tú también tienes que aprender a dar amor. O sea, yo doy amor, tú das amor. O sea, no me lo dejas a mí, pero dáselo a otro. ¿Me estoy explicando? O sea, el individuo tiene que verse como alguien merecedor de nuestro amor. Yo quiero dar ese amor de Cristo que Él ha derramado en mí. Otro, Jesús amó incondicionalmente. Ya miramos uno, amor sin distinciones. Y amor incondicional. Sea que lo acepte o no como Mesías o Señor. ¿Se recuerdan? Mostró preocupación por el traidor a pesar que que lo iba a traicionar y él ya sabía que lo iba a traicionar. Juan 13:11, Juan 6:7, 77 y 17:12. Mostró preocupación por ese traidor. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le dijo, mire, el que mete la mano conmigo en mi plato, ese es el que me va a traicionar, epa, es contigo, pero no, él no hizo caso. ¿Y dónde lo tenía? Y lo puso de paso a cuidar la ofrenda. Porque el que administraba la ofrenda era él. Y se robaba la ofrenda. ¿Y tú crees que Jesucristo no sabía que se robaba la ofrenda? Pero ¿cuántas veces le dio la oportunidad de que viera? ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer Jesucristo? De que Judas viera que él era el Salvador del mundo, arrepiente. Pues. Y una vez un hermano me dice, pero si Judas se hubiese arrepentido, ¿quién lo iba a entregar? Bueno, no sé quién lo iba a entregar, alguien lo entregaría, pero hubiese ganado otra persona si Judas se hubiese arrepentido. Pero Jesús le dio oportunidad. ¿Qué hizo Jesús? Amó incondicionalmente. Nosotros muchas veces bueno, estaba escuchando la clase de hermano Jorge ayer también, cuando nosotros ser misericordiosos, ¿no? Si nosotros muchas veces cuando alguien nos hace algo, ¿será que queremos ayudarle? ¿O queremos venganza? ¿Ah? Por ahí estábamos estudiando y entonces ahí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y alguien dijo, yo tengo hambre y sed de justicia, dijo alguien. Porque piensa que la justicia es venganza. Entonces yo le digo, no, pero es que no es, esa justicia es justicia de la palabra de Dios, de lo que Dios nos da, de su palabra. Y el hermano lo explica también en la clase que da el hermano Jorge, ¿no? Entonces Jesucristo nos mostró este amor incondicional. Oró por los que lo crucificaron. ¿Se recuerda? Estaba en la cruz. Lucas 23:34. ¿Y qué les dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces nosotros nos hacen algo y que, ay, ojalá lo partiera un rayo, como una canción que está en Venezuela, que dice, lo parto un rayo, que le caiga un tren, que no, es un poco de cosas, le decía ese hombre, ese pobre, una llanera. Entonces, muchas veces decíamos eso, pero Jesucristo nos enseñó ¿qué? Amor incondicional. Jesús nos muestra que tenemos que amar a todos, no porque nos amen a nosotros, sino porque todos necesitan el amor de Dios y el nuestro. No que lo ame Dios, no, que lo ame Dios nada más, no. Yo también tengo que amar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si te dan una mejilla, pon la otra. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Si te olvidas de cargar una milla, carga dos. Jesucristo nos muestra que el amor tiene que ser incondicional y un amor entregado, un amor que quiere demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Jesús amó inmesurablemente. Tercer ejemplo de la vida de Jesús.
Fíjese cómo dice, Jesús amó inmesurablemente, hermanos. Y mira lo que dice Pablo en Efesios 3:18, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor. ¿Cómo lo conocemos? Con Cristo, ¿no? La encarnación, el verbo hecho carne. Que sobrepasa, ¿qué? Nuestro conocimiento. Una vez yo le estaba predicando a una persona y yo le hablé de que nosotros tenemos que aprender a practicar el amor. Si nos da una mejilla, ponemos la otra. ¿Usted sabe lo que me dijo esa persona? Me dijo, si esa es la condición de ser cristiano, prefiero no ser cristiano, porque yo soy muy cristiano y yo no me voy a dejar de nadie. Dijo. Yo no me voy a dejar de nadie. Dijo. Entonces imagínense, o sea, ¿cómo nos mostramos muchas veces nosotros entonces en este mundo, ¿no? O sea, ¿y cómo vemos nosotros el amor en este mundo? Ahora, fíjese que sobrepasa nuestro conocimiento. Muchas veces no lo entendemos. Cuando conocemos a Cristo, entendemos cómo es ese amor. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que para los judíos, para muchos hombres, bueno, los judíos era locura el evangelio? Porque era locura el evangelio. Sobrepasaba todo entendimiento, todo conocimiento. Porque era locura. O sea, ¿cómo puede ser posible que un Dios baje de allá y venga a entregar su vida por nosotros? Si es un Dios, Él es poderoso y va a andar No, que cuéntense, no es ningún Dios. Y por eso para los judíos era locura. Para los judíos es locura, dice. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender? Una vez predicando el evangelio, un señor me dijo, mire, si Jesucristo viene, lo volvemos a crucificar. Me dijo un señor predicando el evangelio. Yo le digo, ojalá fuera tan fácil así, pero ya Cristo no va a venir igual como antes, como mansa paloma, como cordero. Viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos estudiar que Jesús también era firme, que no lo puse aquí, pero era firme. El amor tiene que ser firme también. Entonces, fíjense, que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Fíjense lo que dice, qué palabras tan importantes, mire, para que sean llenos de la plenitud, del todo completo de Dios. Queremos vivir en Jesús. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él permanece en nosotros? Aquí está la respuesta a esa pregunta. Claro, Juan la explica, pero aquí está la respuesta a esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta? El poder llegar a estar lleno de la plenitud de Dios, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué necesitamos la grandeza del amor de Cristo, hermanos? ¿Por qué necesitamos la grandeza del amor de Cristo? Porque nuestro amor necesita ser cada vez más ancho, más largo, más alto y más profundo. ¿Sí o no? Fíjese bien, ¿por qué necesitamos la grandeza del amor de Cristo? Porque nuestro amor necesita cada vez ser más ancho, más largo, más alto, más profundo, para abarcar la increíble necesidad de amor que existe a nuestro alrededor. Esa es la finalidad, hermano. Uno dice, ¿por qué Jesucristo andaba rodeado de gente? Porque Jesucristo demostró verdadero amor a las multitudes. Una vez un hermano, hace muchos años, y eso me quedó aquí en la mente, me dijo, hermano, ¿usted quiere conocer un líder? Si usted quiere saber quién es un líder, mire a su alrededor y al que usted vea que siempre anda rodeado de personas, él es un líder. Yo diría hoy en día que no solamente es un líder el que anda rodeado de personas, sino aquel que como demuestra su amor, la gente quiere andar con él. Y quiere también manifestar ese amor a otras personas. Qué triste es cuando hay personas que se acercan y dicen, ay no, ese predicador es muy antipático. ¿Ah? Triste.
¿Cuántas veces nosotros vemos a alguna persona hablando mal de Jesús? Ay, ese Jesucristo que vino de allá de los cielos, si era antipático. ¿Ah? No, vemos que la gente quería estar con él, quería estar con él. Una de las cosas de las cosas que me llamó mucho la atención de las clases que el hermano Jorge dicta es que él habla de las enseñanzas de mar adentro. Yo digo que muchas veces Jesucristo tenía que montarse en un barco y subirse al mar adentro y desde allá, desde ese bote alguna vez se tenía que predicar, porque las multitudes lo agolpaban y no era porque no quería estar con ellos. Era porque necesitaba enseñarles, predicarles. Y esas enseñanzas de mar adentro nos dejan mucho que aprender. Lo profundo de Dios. Lo que llega a nuestra vida, a nuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere Dios? Porque nuestro amor necesita ser cada vez más ancho, más largo, más alto, profundo, para abarcar la increíble necesidad. Hermanos, hoy en día hay necesidad de que del amor a nuestro alrededor. ¿No me cree? Salga a la calle. Hermano, pero hay coronavirus. Póngase mascarilla, tápese, póngase un gorro, pero vea la necesidad en la calle. Aquí es increíble, hermano. Yo algunas veces me parte el alma, me parte el corazón, cómo ver a personas en la calle, con sus niños en la calle, han perdido sus empleos, pidiendo con sus niños en los semáforos, en las calles. Y es difícil porque uno ya dice, bueno, pero que vayan a buscar trabajo, dicen personas. Sí, pero es que no hay ni para los mismos ecuatorianos, hay trabajo. Y muchos de ellos vinieron de Venezuela, buscando un lugar mucho mejor y se consiguieron con esta realidad aquí en Ecuador. El amor de Cristo lo mantuvo involucrado con la gente. No tuvo miedo de estar en contacto con los que necesitaban el amor de sus palabras y su toque. Fíjense lo que dice, el amor de Cristo lo mantuvo involucrado con la gente. No tuvo miedo de estar en contacto con los que necesitaban el amor de sus palabras y su toque. No tuvo miedo. Y usted dirá, bueno, pero es que él era Cristo, no se enfermaba, él no le pasaba nada. Pero yo le aseguro que si usted anda con Cristo y predica la palabra, como lo dijo Pablo, si morimos, morimos para él. Y si vivimos, para él vivimos. ¿Cuántas veces Pablo no corrió peligro? Por ahí una vez predicando le picó una serpiente, lo mordió, porque las serpientes no pican, muerden. ¿Y qué hizo Pablo? Se sacudió. Estuvo naufragando en alta mar. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas veces tuvo el peligro? Lo apedrearon por allá a las fronteras con Listra y Pablo no dejó de predicar el evangelio. ¿Cuántas veces estuvo amenazado de muerte? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo le dijo, mira, no vas a Roma? Porque si vas a Roma te van a matar allá. Y Pablo insistía. ¿Por qué? Porque sabía la necesidad de predicar el evangelio. Estaba convencido para lo cual fueron llamados. El problema es que nosotros debemos estar convencidos de lo que Cristo hizo y nos enseñó. Fíjese cómo se mantuvo Jesús involucrado con la gente. Mire, asistió a bodas, Juan 2. Aceptó invitaciones a los banquetes de cobradores de impuestos y pecadores. Hasta lo catalogaron con amigo de pecadores. Mateo 11:19. Se mezclaba con las multitudes. Vivía con sus discípulos. Asistía a fiestas patrias y pasaba tiempo en el templo y en la sinagoga. Ahí está cómo Jesucristo vivía. Así vivía Jesús. Yo digo que muchas veces uno tiene que vivir involucrado con las personas. No podemos ser predicadores solamente de local. Por ahí uno, es difícil, ¿no? Pero uno ve a predicadores que están solamente reunión en el local. La oración en el local. Una vez yo le digo, hermano, no podemos esperar que la gente venga, no hay nadie, mire, la silla está vacía, vámonos para afuera nosotros. Salgamos, prediquemos nosotros afuera. No quieren venir a orar, vamos a orar a sus casas. Salgamos y oremos en sus casas. ¿Y qué hicimos? Hicimos y salimos y la gente nos aceptaba. ¿Por qué tengo yo que esperar que vengan? Vamos a las multitudes también. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó eso. Queremos ganar a la gente. Tenemos que mezclarnos con las personas. Lo que no podemos es ser partícipes de lo mismo de ellos.
pero sí tenemos que mezclarnos con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús era sociable, muy sociable era Jesús. Para seguir su ejemplo tenemos que invertir nuestra vida en nuestros semejantes. Para seguir su ejemplo tenemos que invertir, fíjese lo que dice allí, invertir nuestra vida en nuestros semejantes. ¿No es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aprender a invertir nuestra vida con nuestros semejantes. Cada vez que usted pueda, hermano. Usted no puede salir por X causa, porque algunas veces no podemos salir. Invite a un hermano a su casa. Y hermano, venga a mi casa, lo invito a comer hoy conmigo. No tengo un almuerzo, pero tengo un pan y un cafecito. Quiero compartir con usted. No puede compartir con él un pan, un cafecito porque no tiene. Llámelo por teléfono y hermano, mire, yo quiero compartir con usted hoy una oración. Vamos a orar juntos por teléfono. O sea, el problema es buscar las maneras de involucrarnos con las personas que están a nuestro alrededor y entender sus necesidades. Cuando nos involucramos con las personas con el fin de cultivar su amistad, alentarlas y compartir con ellas el evangelio, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Estamos andando como Cristo, estamos amando como Cristo amó. Esto es la encarnación de Cristo. No solamente que Cristo vino, vivió y nació en un pesebre por allá y murió en la cruz, no solo eso. Es que nos enseñó lo que es correcto en la vida. Nos enseñó lo que es vivir como un cristiano. Lo que es vivir dando el ejemplo de un hijo de Dios, verdaderos hijos de Dios. Y tuve que cortar material porque no me iba a alcanzar el tiempo, hermano. No sé ya cuánto tiempo tengo, pero hermano Jorge me dijo, te voy a dar un poquito más hoy. Gracias, hermano. Pero fíjese, Dios es bueno y misericordioso con nosotros, porque podemos aprender del amor de Cristo. Es increíble ver y analizar a Jesús. Dios les continúe bendiciendo, hermano.